tenemos un tema, un poco polémico, pero con un gran fundamento bíblico. Y esta noche voy a predicar por el tema que es una interrogante. ¿Por qué la iglesia no pasará la gran tribulación? Ese es el tema de esta noche. ¿Por qué la iglesia no pasará la gran tribulación? Ese es el tema de esta preciosa noche. Gloria al nombre del Señor. ¿Quiere compartir este mensaje? Hágalo con toda confianza. Ese es el tema de esta noche. ¿Por qué la iglesia no pasará la gran tribulación? Queremos saber si está bien la señal ahí con mi esposa. Todo está bien. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué la iglesia no pasará la gran tribulación? Y para esto quiero usar como cita bíblica San Mateo, capítulo 24, versículo 15 al 20 para la gloria del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 15 al 20 para la gloria de nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer esta poderosa palabra esta noche y lo haré honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la letra de la siguiente manera. San Mateo capítulo 24 verso 15 al 20 dice: Por tanto, oiga, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Padre, te doy gracias esta noche por la oportunidad grande que me concedes, Señor, de poder estar en mi humilde hogar, en esta pequeña oficina, Dios mío, para poder predicar el mensaje de tu palabra. Tú conoces mi corazón, Dios mío, y tú sabes que el deseo de mi corazón es transmitir conocimiento al pueblo del Señor. Es, Señor amado, salir y sacar de la ignorancia a muchos, Dios mío, y sacar del confundimiento de gente que ha sido turbada y confundida con relación a estas enseñanzas. Padre eterno, por favor, que a través de la persona del Espíritu Santo, trae iluminación a la mente y al corazón de cada hombre y mujer de Dios que estará escuchando esta prédica, sea ahorita en vivo o sea en diferido, Señor. Yo te pido que por favor ilumines, alumbra por favor su mente, su corazón, trae revelación a través de tu palabra a esas vidas y que sean bendecidas a través de tu poderosa palabra, para gloria y para honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. El tema de esta noche, a este mensaje, lo he titulado: ¿Por qué la iglesia no pasará la gran tribulación? Cuando a menudo, casi siempre que leemos Mateo capítulo 24, y casi siempre que lo leemos, es un capítulo donde Jesucristo mencionó señales antes del fin. Jesucristo mencionó señales antes del fin. Al hablar de las señales del capítulo 24 de San Mateo,
si comenzamos a enumerar cada una de ellas, prácticamente están todas cumplidas, todas, la mayoría. Terremotos, pandemias, que podemos hablar, falsos cristos, falsos maestros, la apostasía, cuántas cosas, la mayoría de señales ya están cumplidas. Mas sin embargo, cuando llegamos a la parte conocida como la tribulación y gran tribulación, casi siempre nosotros al llegar a esta parte queremos incluir a la iglesia en este episodio o en este periodo conocido como la gran tribulación. Mas sin embargo, esta noche yo quiero aclarar, de acuerdo a la Biblia, por qué la iglesia no pasará la gran tribulación. Yo quiero que usted reciba esta enseñanza con un espíritu de humildad, un espíritu fervoroso de querer aprender la palabra del Señor, no entrar en discusión. Cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios y hablamos sobre si la iglesia pasará o no pasará la gran tribulación, nos hemos encontrado en un pensamiento dividido en tres posturas. Óigalo bien, un pensamiento dividido en tres posturas. Cuando se habla de la gran tribulación, cuando se habla acerca de este episodio, algunos consideran que la iglesia pasará la mitad de la tribulación, es decir, 3 años y medio. Pues la gran tribulación se divide en dos partes: en tribulación, que son 3 años 6 meses, y gran tribulación, que son los últimos 3 años y 6 meses. 3 y medio más 3 y medio son 7 años. Algunos consideran que solamente algunos dicen que pasará toda la tribulación, que son 7 años. Ahora, voy a darle a mi esposa que me está pidiendo por acá algo. Gloria al Señor. Amén, por si hay peticiones. ¿Tiene el lapicero ahí? Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, cuando hablamos acerca de este episodio, hay 3 pensamientos divididos, que por mucho tiempo se viene dando esto. Tenemos el pensamiento sobre la posición pretribulacionista. Tenemos la posición pretribulacionista. Esta posición pretribulacionista es la posición que creemos la mayoría de nosotros, la iglesia evangélica, la iglesia pentecostal y la mayoría de iglesias bautistas. Creen esto, que la iglesia de la postura pretribulacionista no pasará la gran tribulación. Nosotros creemos que la iglesia que esté viviendo en santidad será arrebatada o será raptada antes de la gran tribulación. Esa es la posición pretribulacionista. Esa es una posición en la que yo creo firmemente. Lo he creído desde que acepté a Jesucristo y mantengo mis convicciones hasta el día de hoy. La posición pretribulacionista, que la iglesia será levantada antes de la gran tribulación. Está la segunda posición, y es la posición medio tribulacionista. La posición medio tribulacionista, esta postura enseñan que todos los creyentes pasarán la mitad de la tribulación. Pasará parte, o es decir, la mitad, que pasarán, es decir, 42 meses o 3 años y medio, de acuerdo al calendario hebreo, que son en días, 1260 días. Esta posición, óigalo bien, medio tribulacionista, enseñan que la iglesia pasará solamente la mitad, y que al finalizar los 3 años y medio o los 1260 días, la iglesia será levantada. Respetamos esa posición. Está también la otra posición, y es la posición post-tribulacionista. La posición post-tribulacionista, ellos enseñan que el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo son el mismo evento. Oiga, esta posición
tribulacionista enseñan que la iglesia, óigalo bien, unen el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. Y ellos enseñan que la iglesia pasará toda la gran tribulación, es decir, pasarán los 7 años. Y que al finalizar los 7 años, Cristo desciende en su segunda venida, levanta a la iglesia y la tendrá en las nubes por un cierto tiempo. La tendrá en las nubes mientras hace la batalla que destruye al anticristo y al falso profeta, lo lanzan al agua de fuego, y mientras se purifica el mundo. Entonces ellos creen que estaremos en el aire, pero Cristo, ellos unen tanto el arrebatamiento como la segunda venida de Cristo. Ahora, entre estos grupos están los adventistas del séptimo día, está el grupo de los testigos de Jehová, está el grupo, algunos católicos, y es lamentable decirlo, pero han comenzado a creer este movimiento algunos cristianos evangélicos. Y también en este grupo están los mesiánicos, que son gentiles, que se creen judíos. Gentiles como usted y como yo, que se creen judíos y ya se ponen nombres hebreos, que hablan del Torá y hablan de las fiestas de Israel. Prácticamente son judaizantes, son los que no tienen ni una pizquita de sangre judía, son gentiles. Entonces, sucede de que están estas tres posiciones. Esta noche yo quiero decirle, respetamos el pensamiento de cada persona, lo respetamos. Yo traigo esta enseñanza y lo traigo con un espíritu de humildad y con mis bases firmes en la palabra. Con mis bases firmes en la palabra. Debido a que la mayoría de iglesia evangélica pentecostés, de la iglesia pentecostés y aún bautistas, por muchos años hemos creído eso, por muchos años lo hemos creído, y esas bases firmes las mantendremos hasta que Cristo venga. Ahora, si alguien cambia de opinión o hay una postura diferente, vamos a respetársela. ¿Por qué, hermano Edwin? Porque si alguien piensa diferente, esta enseñanza respecto a las tres posturas, la postura pretribulacionista, la postura medio tribulacionista y la postura post-tribulacionista, son posturas teológicas, no condenatorias. Son posturas teológicas y respetamos el pensamiento de cada una de los maestros que hay, predicadores, maestros, pastores, evangelistas. Respetamos. Mas, sin embargo, tenemos que ver lo que nos enseña la palabra. Tenemos que ver lo que nos enseña la palabra. Posiblemente estas posiciones teológicas no sean posiciones salvíficas o condenatorias. Sin embargo, yo entiendo que se pueden cometer errores teológicos al no conocer firmemente esta doctrina, no conocerla firmemente. Sin embargo, cuando ya la conocemos y la tergiversamos, ahí sí estamos en graves problemas. Cuando ya conocemos la Escritura y queremos tergiversarla, estaremos en grave peligro, porque ya conocemos la palabra y estamos tergiversando ya conociéndola. Ahora, ¿por qué enseño o por qué vamos a ver a la luz de la palabra que la iglesia no pasará la gran tribulación? Casi siempre que se lee Mateo capítulo 24, versos 15 al 20, nosotros apegamos estos versículos de la palabra para la iglesia. Nosotros los agarramos y nosotros incluimos a la iglesia en estos versos de la palabra. Mas, sin embargo, muchas veces nosotros se nos olvida hacer una exégesis profunda de la Escritura. Se nos olvida hacer un exégesis o un estudio profundo de la palabra y nos olvidamos del contexto de un estudio o de un versículo bíblico. Entonces, cuando nosotros leemos esto, lo que Jesús dijo, tenemos que preguntarnos a quién Jesús le dijo esta palabra, a quién Jesús le enseñó o de quién Jesús
está hablando cuando mencionó tal escritura. Y Jesús dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Cuando Jesús habla del lugar santo, la abominación desoladora, está hablando del templo. El templo que van a construir no los gentiles, sino judíos, israelitas, sí, con sangre 100% judía. Entonces, y sucede que a ese lugar entrará el anticristo. Ya, ese es un estudio muy aparte, pero lo voy a mencionar así. Entrará el anticristo. Y este personaje inmundo que entrará a ese lugar, prácticamente va a abominar ese lugar, pidiendo adoración para él, porque van a cesar los sacrificios. Ese templo aún no se ha construido todavía. Ya están los preparativos, pero no se ha construido. ¿Por qué? Porque todavía no se ha logrado la paz. La paz, el pacto de paz de 7 años. No se ha logrado todavía el pacto de paz entre judíos y árabes. Entonces, por eso no lo han construido, aunque ya tienen todos los preparativos. Ahora, Jesucristo dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, oiga, de que habló el profeta Daniel, ojo a esto y oído, el profeta Daniel, nos está alumbrando, oiga, el contexto. En otras palabras, esto que Jesús está hablando va anexado al libro de Daniel, va unido al libro de Daniel. Entonces, Jesucristo dice, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que lee, entienda. Daniel lo habló. Pero sigamos leyendo antes de irnos a Daniel. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Oiga, verso 16. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Está hablando de territorio judío. Territorio judío. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, oiga esta palabra clave, ni en día de reposo. Los gentiles no guardamos días de reposo. Usted no guarda días de reposo, porque nuestro reposo es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el reposo. Entonces, ¿quién es el que guarda el día de reposo? Son los judíos. Los judíos. Y el día de reposo para ellos es el sábado, de acuerdo a la Biblia. Es el sábado. Entonces, ¿por qué? Este es un día especial para ellos. Es un día tan especial que ellos prefieren prácticamente morir antes que salir huyendo, antes que escapar. Ellos no van a estar dispuestos a andar corriendo, agarrando algo, trabajando, no, porque es un día sagrado para los judíos. Sagrado para los judíos. Entonces, por eso Jesús dice, ni en día de reposo. Usted y yo no somos judíos, somos gentiles. La iglesia es gentil. Los judíos, está hablando específicamente para judíos. Por eso dice, ni en día de reposo. Usted y yo no guardamos días de reposo. Nuestro reposo es Jesucristo. Pero sí los judíos lo guardan. Y cuando construyan el templo en Jerusalén, será algo tremendo. Algo que han esperado por años. Años. Lo han esperado. Y se va a cumplir porque está escrito en la palabra del Señor. Ahora, pero hagamos una exégesis de esto. Y tenemos que irnos al contexto de la palabra. Usted no puede armar una doctrina de un versículo o de 2 versículos y querer usar esto para decir que la iglesia pasará la gran tribulación. Vamos a hacer un exégesis de esto y vamos a irnos al libro del profeta Daniel. Y para eso vamos a usar, algo muy importante que es conocido como algo tan importante que es conocido como la columna vertebral de las profecías. La columna vertebral de las profecías. ¿A qué se le llama eso? La columna vertebral de las profecías. A las 70 semanas de Daniel. A las 70 semanas de Daniel. Vamos a irnos, porque Jesucristo está hablando de lo que habló el profeta Daniel y de lo que se le reveló al profeta Daniel. Vámonos a Daniel, capítulo 9,
versículo 24. Vámonos a irnos rápidamente a Daniel, capítulo 9, verso 24. Dice la palabra del Señor. Oiga lo que le dice Gabriel a Daniel. Daniel estaba orando, 21 días orando, pidiendo una respuesta, porque se aproximaban los 70 años para que quedara libre la nación de Israel y aún no se vislumbraba una respuesta. Y Daniel estuvo ayunando y orando por 21 días, orando y ayunando. Mas, sin embargo, cuando llegó Gabriel, le habló de algo futuro que se aproximaba. Daniel capítulo 9, verso 24, dice la Biblia: 70 semanas están determinadas, oiga, sobre tu pueblo. Ponga atención a esto. Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, hablando de Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, es decir, a Jesucristo, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Oiga, hasta ahí tenemos 69, pero veamos la semana 70, Daniel 9:27. Y por otra semana confirmaré el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Quién hará esto? El anticristo. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, a Daniel se le revela que el pueblo de Israel pasará 70 semanas, son semanas proféticas, y le dice: en 7 semanas se construirá la ciudad de Jerusalén. Cuando hablamos de semanas proféticas, cada día de la semana representa a un año, y exactamente como Dios le dijo, como Gabriel le reveló, cabal en 7 semanas proféticas se construyó Jerusalén, que fueron 49 años, 7 por 7, 49. Luego le dice: y en 62 semanas, oiga, se edificará la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y al final se le quitará la vida al Mesías. Mire, exactamente después que se construye Jerusalén, cuando Ciro da la salida, construyen el templo en medio de Zorobabel. Luego más adelante, porque el templo está construido y la ciudad está construida, luego más adelante siguen construyendo la plaza, siguen construyendo el muro en tiempos angustiosos. En el tiempo de Nehemías, ¿se recuerdan cuando Nehemías estaba construyendo el muro de Jerusalén? Todo ese lapso de tiempo hasta la venida de Jesucristo se cumplieron 62 semanas o 434 años. Mire, todo esto habla solo de Israel. Aquí no tiene que ver nada la iglesia, solo de Israel. Entonces, ahora, y desde que sale Israel del cautiverio ya de Medo-Persa, porque es Medo-Persa quien está gobernando ahí, Ciro da la salida. ¿Sabe qué? Ellos llegan, y desde que comienzan a construir hasta el tiempo de Jesucristo se cumplen 69 semanas. Pero queda una semana, la famosa semana 70. Y la famosa semana 70 es conocida en la Biblia como la semana de la gran tribulación, o como la semana conocida como la angustia de Jacob. ¿Por qué razón, hermano Edwin? Porque la Biblia dice en el verso 27: y por otra semana, hablando de la semana 70,
confirmaré el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El anticristo estará envuelto en todo esto prácticamente. Pero esta semana 70, que es la última semana que queda, que aún no se ha cumplido. Porque cuando se le quita la vida al Mesías, entra un periodo de dispensación conocido como la dispensación de la gracia. Y el reloj de Israel se detuvo. Se detuvo en la semana 69. La semana 70 no se ha cumplido todavía. Y se tiene que cumplir la semana 70. Y se va a cumplir después que la iglesia sea arrebatada. Ahora, esta semana 70, conocida que es la última semana, que prácticamente son 7 años. Los 7 años que nosotros conocemos como la gran tribulación. Los 7 años conocidos como la gran tribulación tendrán un fiel cumplimiento. Eso no lo vamos a negar. Tendrán un fiel cumplimiento. Ahora, pero recordemos bien, esta última semana, todo esto de Daniel con Mateo está en paralelo. Los que conocen teología saben lo que estoy hablando. Y mi propósito y deseo que el Espíritu Santo esta noche pueda iluminar su mente y su corazón para que entienda lo que estamos enseñando esta noche. Mi deseo es que el Espíritu Santo ilumine su vida para que entienda lo que vamos a hablar y por qué razón la iglesia no pasará la gran tribulación. Ahora, la semana 70 es un tiempo, es una semana específicamente, con un propósito específico de tratar con la nación de Israel. La iglesia no tiene que ver nada en ese lugar, nada que ver en ese tiempo, porque en la semana 70 viene un trato específico con Israel, donde Israel en medio de esta semana 70, que es la última semana que queda, que no se ha cumplido todavía, Israel reconoce a Jesús como el Mesías. Reconoce a Jesús. Después que es engañado por el anticristo, reconoce que el verdadero Mesías ya vino y estuvo en medio de nosotros, que fue Jesucristo. Sin embargo, ¿por qué razón decimos que la gran tribulación, la iglesia no tiene que ver nada con eso? ¿Por qué razón? Porque esta semana 70 en la Biblia no es conocida como la ira para la iglesia. No es conocida como la tribulación de la iglesia, no. Es conocida como la apretura de Jacob. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Jeremías, capítulo 30, versículo 4 al 7. Jeremías, capítulo 30, versos 4 y 7. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Jeremías, capítulo 30, versos 4 y 7, dice la Biblia. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y Judá. Oiga, Israel y Judá. Verso 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Este día era un día terrible, una persecución tremenda, que prácticamente esta persecución empezará a mediados de la tribulación, 3 años y medio después. Una persecución terrible contra Israel, porque se rompe el pacto. Entonces, dice la Biblia también, el verso de Daniel, capítulo 9, verso 27. Nosotros leemos a través de la palabra del Señor lo que Gabriel le dice a Daniel. Y le dice, y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. Hablando de la semana 70. ¿Qué pacto? ¿De qué pacto está hablando Gabriel? Del pacto que hará el anticristo, donde Israel hará un pacto de paz con los árabes. ¿Y por qué? Porque el anticristo, el mensaje de él es la paz y la unidad. La paz. Entonces, ese es el mensaje del anticristo. Cuando llegue ese líder mundial, este personaje no ganará la guerra, no ganará al mundo con guerra,
no va a vencer al mundo con guerra, no, Él viene con un arco sin flecha, trae paz. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Este personaje es el primer sello que abre Jesucristo y permite por voluntad divina que este personaje se introduzca al mundo, y se introducirá como un juicio divino de parte de Dios para engañar al mundo entero. ¿Por qué, hermano Edwin? Por cuanto no quisieron creer a la verdad. La Biblia a mí me enseña que Dios mismo les envía un espíritu de mentira para que crean a la mentira y así sean engañados y lamentablemente serán condenados al final. El mundo, óigalo bien, que se ponga la marca de la bestia. Mas sin embargo, oiga bien lo que le voy a decir en esta hora. Este personaje que se introducirá como juicio divino. Dios lo permitirá y va a gobernar 7 años este personaje, y ahí es donde va a engañar a los judíos y hará un pacto. Pero ¿sabe qué? A mediados de los 7 años, es decir, cuando se cumplan 3 años y medio, que este líder esté ya al mando, esté ya gobernando, cuando ya se cumplan 3 años y medio, este líder, dice la Biblia, que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, va a parar los sacrificios en el templo, va a parar la adoración a Jehová en el templo y pedirá adoración únicamente para Él. Y aquí es donde se rompe el pacto de paz, y es donde empieza la persecución para Israel. Lo que está profetizado en Apocalipsis capítulo 12, la visión que vio Juan, donde miró la mujer y el dragón que perseguía a la mujer, pero Dios lo cuidará, y hay un lugar reservado para ellos por 1260 días, 3 años y medio, donde Dios cuidará un remanente. Van a morir muchos serán decapitados, muchos van a morir, óigalo bien, porque reconocerán a Jesús como el Mesías, pero habrá un remanente que Dios lo va a cuidar por 3 años y medio, es decir, el tiempo de la gran tribulación, la mitad, Dios los cuidará. Ahora, por esa razón nosotros decimos, y de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra, escúchalo bien, de acuerdo a la palabra, estos 7 años, conocidos como la apertura de Jacob, conocidos como la ira del Dios Todopoderoso, la ira donde Dios pisa el lagar del vino del furor, donde Dios desata toda su ira, una ira santa, Dios la desata tremendamente sobre el mundo. Estos 7 años, oiga, estos 7 años tienen 2 propósitos. Ponga atención a esto, tienen 2 propósitos. Uno, derramar Dios toda su ira, el cáliz de su ira sobre este mundo que rechazó a Jesús, que está rechazando a Jesús, lo rechazó y lo sigue rechazando. Dios desatará toda su ira tremendamente sobre este mundo, la desatará. Ese es el primer propósito. ¿Y sabe qué? Y la ira empieza. ¿Sabe dónde empieza la ira de Dios? No empieza 3 años y medio después, no. La ira de Dios, ¿sabe dónde empieza? Desde el primer sello. Ahí empieza la ira. Unos andan predicando que empieza a los 3 años y medio después. No. La ira de Dios empieza desde el primer sello. ¿Por qué, hermano Edwin? Porque la llegada del anticristo, que viene en forma de paz, llega como juicio divino. Llega como juicio divino. Cuando el anticristo llegue y que va a gobernar el mundo con paz, los 5 continentes los va a gobernar. Y va a engañar a judíos y a árabes y al mundo entero. Cuando Él llegue a la tierra a gobernar, llegará como juicio divino para que se cumpla la palabra. Por cuanto no quisieron querer a la verdad, Dios les envió un espíritu de mentira. Así como lo oye, llegará como juicio divino. Ahora, ponga atención a esto. Entonces, nosotros nos damos cuenta, de acuerdo a la palabra, que estos 7 años será Dios para derramar su ira sobre el mundo. Ese es el primer propósito. Y el segundo, para tratar con Israel. Porque en estos 7 años, Dios se le va a revelar
Y ahí es donde Dios levantará a sus dos testigos, que serán Moisés y Elías, para predicar que el Mesías ya vino y murió en la cruz del Calvario. Y que el que sea proclamado es un impostor. Es un impostor. Pues será el anticristo. Y también muchos creerán en Jesús por el mensaje de los 144,000 sellados, donde saldrán 12,000 de cada tribu. Y llevarán el mensaje y proclamarán que Jesucristo es el Mesías. Entonces ese es el segundo propósito, revelarse a Israel. La iglesia no tiene que ver, nada que ver con la gran tribulación. La iglesia nada que ver, nada que ver. El propósito es derramar Dios su ira sobre el mundo. Y segundo, manifestarse Israel. Tenemos Biblia. Daniel capítulo 12, oiga lo que dice la palabra. Daniel capítulo 12, versículo 1 dice la Biblia: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, está hablando de la gran tribulación, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Oiga, será tiempo de angustia, cual nunca lo fue desde que hubo gente hasta entonces. Lo que se aproxima no será nada fácil. La gran tribulación será algo terrible, doloroso, lamentable. Una tribulación que nunca ha sucedido en todo el mundo. Durante toda la historia no ha sucedido. Si usted cree que la masacre de 6 millones de judíos en Alemania por Hitler fue dura, se equivocó. Fue tremendo. Donde murió casi 1 millón de cristianos evangélicos. Quiero que sepa, no se compara a la gran tribulación. Si usted cree que fue terrible la expulsión que tuvieron los judíos, la persecución que tuvieron los cristianos en España, donde murieron muchos, no se compara a la gran tribulación. Si cree que fue tremendo lo que pasaron los judíos en Rusia, donde fueron perseguidos también, no se compara a la gran tribulación. Será algo tan terrible, algo que Gabriel le reveló por mandato de Dios a Daniel, que será un tiempo de angustia, cual nunca lo fue desde que hubo gente hasta entonces. Aquí no tiene que ver nada la iglesia. Es un tiempo específicamente para Israel. Yo reto a cualquiera, hable conmigo, a cualquiera, venga y hablemos de acuerdo a la palabra del Señor. Aquí no tiene que ver nada que ver la iglesia. El trato es específicamente con Israel. Muchos quieren forzar y quieren usar versos que han sido para Israel únicamente, quieren usarlos para la iglesia. Y fue para Israel. La iglesia no tiene que ver nada que ver con esto. Ahora, esa es la primera razón por la cual la iglesia no pasará la gran tribulación. Porque la semana 70, esta semana, la última semana, que empezará después que la iglesia sea levantada, con la llegada del anticristo, esta semana, quien estará involucrado fuertemente será Israel. A los que se le llama escogidos, a los que en Apocalipsis se le llama santos también, será Israel. La iglesia no tiene que ver nada con este asunto. Mas sin embargo, óigalo bien, ese es el primer argumento, que la semana 70 es un trato para Israel, no con la iglesia. Acuérdese bien, con Israel. Ponga atención a esto. El movimiento medio tribulacionista enseña de que la iglesia pasará parte de la tribulación, es decir, 3 años y medio. Pasará 3 años y medio. Ponga atención a esto. Quiero que oiga con un espíritu de humildad, quiero que reciba esta palabra. Y la Biblia no usa lógica, pero usemos un poquito de lógica nosotros. Óigalo bien. Si la iglesia, óigalo bien, pasara la mitad, o pasara los 3 años y medio, que son 42 meses en el calendario hebreo, o 1260 días. Ponga atención a esto. Si la iglesia
pasara la mitad, oiga, lamentablemente, al nosotros afirmar que la iglesia va a pasar la mitad de la tribulación, ¿sabe qué estamos haciendo? ¿Sabe qué estamos haciendo al nosotros afirmar eso? Le estamos quitando eminencia. Le estamos quitando eminencia al arrebatamiento. ¿Por qué razón, hermano Edwin? Porque si nosotros aceptamos que la iglesia pasará la mitad o aceptamos esta posición medio tribulacionista, si nosotros la aceptáramos y la creyéramos, estamos quitándole veracidad a la eminencia del arrebatamiento. ¿Cómo así, hermano Edwin? Explíqueme. Le voy a explicar. 3 años y medio son 1260 días en el calendario hebreo. Si nosotros creemos que pasaremos la mitad, óigalo bien, ¿sabe cuándo comienzan a contar los días? Desde el momento que aparezca el líder mundial, conocido en la Escritura como el Anticristo, o conocido también como la bestia, en Apocalipsis, capítulo 13. Esta bestia llegará al mundo y gobernará el mundo con diplomacia, con paz. Desde el momento que aparezca ese líder mundial y se autoproclame, óigalo bien, el líder de la paz, y todos los presidentes y la constitución de cada país lo acepte como el líder del mundo, desde allí comienza a contar los días. Y desde allí comienza a contar 1260 días. Comienza a contar 1260 días. Porque si lo que enseña la posición post-tribulacionista, que la iglesia pasará a la mitad, en otras palabras, ellos quieren decir que conocen el día que la iglesia será arrebatada. Al ellos afirmar que la iglesia pasará la mitad de la tribulación, ellos están afirmando que ellos conocen el día que la iglesia será arrebatada. ¿Por qué, hermano Edwin? Solamente hay que contar 1260 días, así de sencillo. La Biblia dice que, mire, Daniel capítulo 12, versículo 1 dice, capítulo 9, verso 27, lo que le dijo Gabriel a Daniel: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Qué es lo que pasará a la mitad? ¿Qué es lo que pasará después que el anticristo tenga 3 años y medio de paz? ¿Qué pasará? Va a parar las ofrendas en el templo, va a parar los sacrificios y la adoración a Jehová en el templo, lo va a parar. Y al pararlo, se rompe la paz. Y ahí viene la guerra, una guerra terrible. La pregunta es, ¿por qué nosotros? Muchos están usando estos versículos, pero oiga, la iglesia, si estaría en ese tiempo, si pasaría ese tiempo y a la mitad la iglesia es levantada, entonces conoceríamos el día del arrebatamiento. Y eso es quitarle eminencia, al arrebatamiento. Por lo tanto, está escrito en la palabra que nadie sabe el día ni la hora. Pero si nosotros aceptamos esa posición, estamos aceptando que conocemos el día. Tal vez no la hora, pero conocemos el día. Solamente hay que contar desde el día que aparezca el líder mundial 1260 días y vamos a conocer el día. Por lo tanto, refutamos esa posición y nos negamos a aceptar esa posición. Es una posición antibíblica. Por eso la iglesia no pasará la gran tribulación, porque a nosotros predicar que pasa
la mitad de la tribulación, estamos aceptando que vamos a conocer el día que la iglesia sea levantada. Y al aceptar eso es preparar a la iglesia para que conozca al anticristo, es preparar a la iglesia para que conozca esa bestia. La iglesia no ha sido llamada para ira, sino para salvación. La iglesia no ha sido llamada para conocer a esa bestia terrible, para conocer a esa bestia espantosa. No, la iglesia ha sido llamada para conocer a su amado, para conocer a Cristo cuando venga a levantar a su pueblo. La iglesia ha sido llamada, gloria al nombre del Señor. Está escrito en la palabra. La Biblia a nosotros nos enseña, Génesis 18:23, la pregunta famosa que le hace Abraham a Dios, y le dice a Abraham: ¿destruirás al justo juntamente con el impío? Le hace una pregunta. ¿Por qué le está haciendo esa pregunta? Porque Sodoma y Gomorra estaba a punto de ser castigada con fuego y azufre, a punto de ser destruida, y Abraham estaba intercediendo por Lot y su familia, por su sobrino, y por eso le dice: destruirás al justo juntamente con el impío. Y le dice: si hubieran 50, no, pero si hubieran 40, y se bajó hasta 10. ¿Sabes que no habían 10? Pero allí estaba el justo Lot, y así como el justo Lot fue librado, y hasta que Lot salió de Sodoma y Gomorra, descendió la ira de Dios sobre esas dos ciudades y las consumió con fuego y azufre. Quiero que sepa que de la misma manera Dios no castigará al justo juntamente con el impío. Antes que aparezca el anticristo, la iglesia tiene que ser levantada. ¿Por qué, hermano Edwin? Porque la llegada del anticristo, esa llegada es el primer sello que abre Jesucristo en Apocalipsis capítulo 6 versículo 1. Y ese primer sello que abre Jesucristo es un sello de juicio, un sello de juicio para el mundo. Entonces, cuando Cristo abre ese sello de juicio, aparece el anticristo con un mensaje de diplomacia, con un mensaje de paz y unidad, y logrará convencer al mundo entero a tal grado, óigalo bien, que los judíos y árabes se lo va a echar a la bolsa, y va a ser un pacto de paz entre judíos y árabes. Entonces, la llegada del anticristo es una llegada como juicio divino de parte de Dios, y la iglesia no ha sido llamada para que pase los juicios divinos. Yo entiendo perfectamente que la iglesia vamos a pasar tribulaciones y pruebas hasta que entremos al reino de los cielos. Lo entiendo perfectamente. Como dijo uno de los apóstoles, que la gloria venidera, oigan bien, que esto que estamos pasando, esta leve tribulación, no se compara con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Yo entiendo perfectamente que la iglesia de los primeros 3 siglos, empezando con la iglesia apostólica, y durante 300 años la iglesia fue perseguida, la iglesia fue masacrada, la iglesia fue torturada, la iglesia quiso el diablo aniquilarla, pero no pudo. Yo entiendo que durante la reforma de varios reformadores, entre los años 1300, 1400, 1500 y aún en nuestra época, óigalo bien, hay lugares donde la iglesia es perseguida. El tiempo de la Santa Inquisición española, donde murieron miles de cristianos por la causa de Jesucristo, por protestar contra la idolatría. Yo entiendo que la iglesia ha sufrido tribulaciones, yo lo entiendo perfectamente, hermano Edwin. ¿Y usted cree que la iglesia puede ser sacudida? Yo puedo creer, yo creo, óigalo bien, que la iglesia pasará principios de dolores. La iglesia pasará principios de dolores. Yo creo que Dios puede, óigalo bien, enviar una persecución. Yo no lo voy a negar. Puede enviar Dios una persecución porque la iglesia está bien acomodada. Yo creo que Dios puede apretar
afectar a la iglesia. Yo creo que Dios puede enviar una persecución, no lo estoy afirmando, pero yo creo que Dios lo puede hacer, porque la iglesia está media dormida en el día de hoy. Yo creo que Dios puede enviar, porque América, el continente americano, tanto América Latina como Norte y Suramérica y Centroamérica, óigalo bien, lamentablemente tenemos un evangelio maimelo, un evangelio acomodado, y Dios tiene que comenzar a sacudirnos. Ya la apostasía ya invadió a diestra y siniestra nuestras congregaciones. El evangelio ha sido pisoteado por un montón de sinvergüenza, y yo entiendo que Dios pueda enviar una persecución contra la iglesia, yo lo entiendo perfectamente. Mas sin embargo, el hecho que Dios pueda sacudirnos y pueda venir una persecución, que Dios lo permita, así como lo permitió en Jerusalén a manos de Saulo y de los líderes religiosos, así como lo permitió en Roma y en el mundo de Roma de ese entonces por los emperadores romanos, así Dios lo puede permitir en el día de hoy para sacudir la infidelidad de la iglesia. Yo no puedo, óigalo, y negar eso. Puede hacerlo porque la iglesia siempre ha sido perseguida, pero el aceptar que la iglesia pasará la gran tribulación, no vamos a aceptarlo, y lo vamos a refutar con la palabra de Dios. Lo vamos a refutar con la palabra de Dios. ¿Y por qué, hermano Edwin? Porque ese tiempo de la gran tribulación es conocida como la ira de Jehová, y esa tribulación no es para la iglesia, es para la nación de Israel, los que entregaron a Jesús, los que negaron a Jesús, y Dios tiene que permitir que ellos entren a ese tiempo, porque es la única manera para que Israel reconozca a Jesús como el Mesías, y lo reconocerá a mediados de la tribulación, lo va a reconocer. Óigalo bien, porque cuando se den cuenta que el líder mundial es una bestia, es un personaje que está encarnado, el mismo diablo, se romperá la paz, y ahí viene la persecución, y reconocerán al Mesías, óigalo bien, a Yeshua HaMashiach, reconocerán que Jesús es el Salvador. Mas sin embargo, la iglesia no pasará ese tiempo. Ese tiempo es un tiempo específico para tratar Dios con Israel, y un tiempo específico para derramar Dios toda su ira sobre el mundo entero. Y la llegada del anticristo es el primer juicio que Dios derrama sobre este mundo. Y la iglesia no ha sido llamada para la ira, sino para salvación. Apocalipsis 3:10. Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré no dice en, oiga, los que quieren tergiversar la Biblia, oiga, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No le dice te guardaré en, porque si dijera en, pasamos la tribulación, pero dice te guardaré de. Así como sacó al justo Lot, escapa por tu vida, le dijeron los ángeles, escapó. Así Dios librará a la iglesia. Dios no castigará al justo juntamente con el impío, porque Dios no nos ha destinado para la ira, sino para obtener salvación. Ahora, ponga atención a esto. Esta posición media tribulacionista y la posición post-tribulacionista son posiciones peligrosas, porque al aceptarlas es como preparar a la iglesia. ¿Y sabe quién empezó con este movimiento? Los adventistas. Lea, los adventistas. Los apóstoles, cuando predicaron, si predicaban de persecución, de tribulación,
era para fortalecer a la iglesia. Para fortalecer a la iglesia. Pero no podemos nosotros mixtear un evento que ha sido designado únicamente para Israel y para el mundo. No lo mixtee. No force la Biblia. ¿Por qué tomar versículos bíblicos que son para Israel y para el mundo y usarlos para la iglesia? Solamente para que aceptemos el capricho de algunos. Para aceptar el capricho de pensamientos que empezaron primero los adventistas. Ahora algunos predicadores ya comenzaron a enseñar esto. Y esto es algo terrible. ¿Sabe por qué? Al nosotros querer esto, es como preparar a la iglesia. Es como preparar a la iglesia para ver al anticristo. Para ver al anticristo. Y pregúntese usted, si la iglesia está con ese pensamiento, antes que Cristo venga, hay un líder mundial que va a aparecer. Pregúntese. Si la iglesia estuviera con ese pensamiento, ¿cuál sería la conducta de la iglesia? ¿Cuál sería la conducta de la iglesia? Imagínese usted. Si ahorita el mensaje es guárdate en santidad, Cristo pronto viene. Guárdate en paz y en santidad, Cristo pronto viene. Y un montón de aguados que andan como les da la gana, un montón de sinvergüenzas en el día de hoy. Hijos del diablo que no se han arrepentido de corazón. Si ahorita con este mensaje de confrontación la gente anda como le da la gana, imagínense si le decimos que antes que Cristo venga va a aparecer primero el anticristo. Imagínese usted. Y lo tremendo es esto, que la posición medio tribulacionista enseña que será en 3 años y medio. ¿Qué mensaje se va a predicar? ¿Qué mensaje? Vamos a tener que decirle, bueno, después que el anticristo aparezca, cuente 1260 días o 3 años y medio en el calendario hebreo. Cuente. ¿Cuál va a ser el pensamiento de la gente? ¿Cuál va a ser el pensamiento? No, para que Cristo venga a librarnos hay que esperar 3 años y medio. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo dijo, el que le entienda, en Mateo capítulo 24, verso 15 en adelante. Porque esta es una profecía para Israel. Y cuando Israel reconozca al Mesías, va a entender el plan de Dios. Lo va a entender. Y por eso va a reconocer a Jesús como el Mesías. Va a reconocer a Jesucristo. Mientras tanto, la iglesia estará en las bodas del Cordero. Estará en las bodas del Cordero. En nosotros creer esta posición medio tribulacionista y la post-tribulacionista es como contar los días. Es como saber el día. Es quitarle eminencia. Es quitarle, óigalo bien, lo eminente que será el arrebatamiento. En un abrir y cerrar de ojos. Será el día y la hora, nadie lo sabe. Será algo así. Nadie sabe. Vendrá como ladrón en la noche. A nadie le va a avisar, a nadie. Solo el Padre lo conoce. Jesucristo dijo, ni yo. Claro, cuando estaba como hombre en la tierra. Pero como Dios, Él lo sabe. Como hombre no lo sabía. Pero como Dios, lo sabe. Pero ¿sabe qué? No podemos. Si hay algunos predicando esto, es importante que recapaciten del error en que se encuentran. Mi deseo es que el Espíritu Santo ilumine la mente y el corazón. Y que algunos que están predicando que la iglesia será arrebatada a mediados. Es como decirle a la iglesia, prepárese para conocer al anticristo. Es como decir a la iglesia, van a sufrir, pero solamente serán 1260 días. Al cumplirse 1260 días, aparece Jesucristo. No podemos ponerle fecha al arrebatamiento. Al usted predicar esta posición medio y post tribulacionista, es como que le estuviera poniendo fecha al arrebatamiento de la iglesia. Mi deseo es que el Espíritu Santo ilumine tu mente y tu corazón y recapaciten algunos predicadores sobre este movimiento. He sentido la obligación de parte de Dios. No soy un gran escatólogo, pero he estudiado un poquito la palabra. Un poquito la palabra. Llevo 19 años de servir a Dios y 18 años de predicar el Evangelio.
soy un gran escatólogo, pero he estudiado la palabra y me he preparado un poco para la gloria del Señor. Mi deseo es que recapaciten algunos y que enmienden. No lo voy a considerar como una teología condenatoria, ni salvífica ni condenatoria, pero sí es importante que recapacitemos de estas posturas que hemos tomado. Es muy importante. Ahora, ¿por qué razón se le habla casi lo de Mateo capítulo 24? Son señales antes del fin, y es preparando a Israel para que sepan lo que va a venir a la nación de Israel. Porque el hablar del arrebatamiento de la iglesia, ¿por qué en el Antiguo Testamento no se habla del arrebatamiento de la iglesia? Mire, es más, oiga, voy a finalizar con esto. Más adelante voy a predicar, voy a enseñar sobre esto. Pero quiero finalizar con esto. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Lo que es la iglesia de Cristo y lo que es el arrebatamiento, esto era un misterio en el Antiguo Testamento. Era un misterio. ¿Cuándo un judío se iba a imaginar que los gentiles iban a ser parte? Aún Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, no se imaginaba que un gentil iba a ser parte de la iglesia. No se imaginaba. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Era un misterio. Lo que era el tema de la iglesia y el arrebatamiento era un misterio en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, a Pedro se le revela, ya un Jesucristo dijo, tengo otras ovejas, hablando de nosotros. Pero Pedro entendió que la iglesia gentil era parte, que los gentiles eran parte de la iglesia también. Pero al que se le reveló, ponga atención a esto, ya estoy finalizando, al que se le reveló el arrebatamiento de la iglesia, Jesucristo habló, pero a quien se le reveló fuertemente este misterio fue al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo. Este misterio del arrebatamiento. La Biblia dice, Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51 y 52. Oiga lo que dice la palabra del Señor. He aquí, os digo un misterio. Os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Al que se le reveló el misterio del arrebatamiento fue a Pablo para la iglesia. Y luego él escribe a la iglesia de Tesalónica, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 10 en adelante. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, aquí es donde muchos se confunden y quieren hablar que la séptima trompeta que aparece en Apocalipsis, quieren hablar que ahí la iglesia será levantada, y es la posición medio tribulacionista, y quieren hablar de la séptima trompeta. Prepárese. Primeramente Dios, el sábado vamos a hablar de qué trompetas se está refiriendo Pablo ahí, porque muchos quieren como leen lo que dice Pablo, donde Pablo dice a la final trompeta, y piensan que se refiere a la séptima trompeta que tocará uno de los ángeles que está preparado en la gran tribulación para desatar la ira de Dios sobre la tierra. Ese será el juicio número 14. Es la séptima trompeta. Después de los 7 sellos vienen las 7 trompetas. ¿Sabe qué? No tiene que ver nada que ver esa trompeta. ¿Por qué, hermano Edwin? Porque esa trompeta la tocará un ángel para enviar juicio a la tierra. Mientras que la trompeta del arrebatamiento
la tocará Dios. Dios mismo la tocará. No un ángel, Dios mismo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, aquel llamado sube acá, como lo que se le dijo a Juan en capítulo 4 de Apocalipsis. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La final trompeta. Voy a ver si doy este tema el sábado si Cristo no ha venido. Por eso la iglesia no pasará la gran tribulación. Está escrito en la palabra del Señor. Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Hemos guardado la palabra de Dios, la palabra de su paciencia. Él nos guardará de la ira venidera que viene sobre el mundo entero. Dios nos castigará justo juntamente con el impío. Dios le bendiga, Dios le guarde. He dado este mensaje, este estudio bíblico, con un deseo profundo que esta palabra haya quedado grabada en su corazón. Recuerde, la gran tribulación será una tribulación tan tremenda, donde la Biblia enseña que será una tribulación cual nunca lo ha habido ni la habrá desde que ha habido el mundo. Será una tribulación terrible, pero eso quien lo pasará será la nación de Israel. Yo le invito que se meta en la palabra, un exégesis, para que no usemos versículos que le corresponden a Israel, no a la iglesia, porque Dios traerá un trato especial con Israel, porque solamente así la nación de Israel, donde dice la Biblia, y todo Israel será salvo, solamente así Israel reconocerá a Jesús como Mesías. Dios le bendiga y Dios le guarde. Yo le invito a que nos guardemos para el Señor, en paz y en santidad. Dios puede permitir una persecución para que despierte a los dormidos, pero no va a castigar al justo juntamente con el impío. El justo será levantado antes que comience a derramarse el primer juicio. ¿Cuál es el primer juicio, hermano Edwin? Apocalipsis 6:1, la llegada del anticristo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Ha sido un privilegio grande haber estado con ustedes compartiendo la palabra del Señor.